ayer lunes, nuestro país ganó una apelación contra la industria armamentista en Estados Unidos. Este es un hecho histórico, ya que es la primera demanda interpuesta por un gobierno extranjero contra dicho sector. Habría que recordar que en 2021 nuestro país demandó a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas de estilo militar a los cárteles de la droga mexicanos. Para explicarnos sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros vía Zoom Alejandro Celorio. Él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que se encargó de interponer estas dos demandas. Alejandro, gracias por esta comunicación. Y primero, ¿de qué tamaño es el tráfico de armas de Estados Unidos a México y por qué es histórico lo que el día de ayer México ganó en los tribunales? Buenas tardes, Vianey. Pues esto es importantísimo porque se estima que alrededor de 220,000 armas ingresan de manera irregular o ilícita desde los Estados Unidos a México cada año. Es muy difícil tener una cifra exacta porque se trata de un tráfico ilícito, pero la realidad es que hay demasiadas armas en manos de civiles en México, aun cuando solo hay un lugar donde se pueden comprar armas en nuestro país administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no solo es el número, es el tipo de armas. Son armas con alto poder de fuego, de tipo militar, como mencionabas, semiautomáticas. Son armas que sin duda no deberían de estar en manos de civiles. Y vivimos una situación de violencia armada desde el 2005-2006 que coincide con la terminación de una prohibición de venta de armas de tipo militar en los Estados Unidos. Entonces hay una correlación directa entre el número de armas que se trafican desde Estados Unidos y la situación armada que vivimos. Y en ese sentido, el litigio iniciado por el gobierno de México contra estas empresas por sus prácticas negligentes tuvo un resultado muy positivo el día de ayer en la decisión de la Corte de Apelaciones, que enmienda o le dice a la Corte de Primera Instancia que había desechado la demanda, que si bien existe una ley de inmunidades, y eso es muy importante, la industria de las armas en los Estados Unidos gozan de inmunidades casi totales. Por eso es que las víctimas de tantos tiroteos en ese país no logran avanzar en sus demandas judiciales. Dice la Corte de Apelaciones, sí existe una ley de inmunidades, pero México tiene la razón al invocar una excepción que le permitirá continuar con el juicio. Y eso es lo más relevante, que la Corte de Apelaciones reconoce que México tiene argumentos suficientes que podrá probar en juicio, en este juicio ya ordinario, un jurado produciendo evidencia, presentando testimonios, y es lo que esperamos hacer en los próximos meses. Claro. Alejandro, ¿contra qué estamos luchando, por así decirlo? Porque tú acabas de hablar de algo bien importante, la inmunidad, que fue el hecho del por qué la demanda no transitó, digámoslo así, en primera instancia y se realizó la apelación. ¿Contra qué está luchando el gobierno de México al demandar a estas 8 armerías? Pues sin duda su poder económico, es una industria muy poderosa. Estamos enfrentándonos también a una serie de mitos que existen en el que las empresas demandadas lo señalaban en sus escritos de contestación, tanto en la apelación como en la primera instancia, diciendo que pues la culpa la tiene México por permitir que las armas lleguen a nuestro país o que no tienen ellos ninguna responsabilidad de lo que hagan los usuarios de sus armas. Nosotros contraargumentamos diciendo que sí, efectivamente, nosotros tenemos una obligación de proteger nuestras fronteras, como los Estados Unidos la tienen, de evitar que productos salgan de su país de manera ilícita, pero necesitamos que el sector privado también se corresponsabilice y venda sus productos de una manera responsable, transparente y con rendición de cuentas, porque lo dice la misma Corte de Apelaciones en su decisión. Estas empresas que fabrican y distribuyen armas, pues bien saben que sus armas terminan en México y no hacen algo para remediar. Y eso insisto, que es lo que vamos a poder probar nosotros en el juicio, que las empresas debían saber que sus armas terminan en las manos incorrectas en territorio mexicano y generan daño. En esta demanda, Alejandro, se le está pidiendo a estas armerías una indemnización. Cuéntame qué es específicamente lo que pide México y cuál sería el siguiente paso en el proceso que se lleva a cabo. Nosotros le pedimos al juez que le ordene a las empresas a que cesen sus prácticas negligentes. Pongo un ejemplo, que dejen de venderle a prestanombres. Es muy fácil para una persona comprar armas en estos
a estas empresas y después traficarlas a nuestro país. Que modifiquen sus prácticas comerciales, que revisen su línea de distribución, es decir, qué puntos de venta son a los que las empresas le distribuyen armas y a quién se las están vendiendo. Y nosotros presentaremos en la etapa de cuantificación de daños. Esta es una demanda civil por daños, entonces tendrá una etapa para cuantificar los daños y la compensación a la que se le podría otorgar al gobierno de México como demandante. Nuestro señalamiento es que podría ascender hasta los 15,000 millones de dólares. Hay estimados de que el gobierno de México ha dirigido entre el 3% y el 20% de su Producto Interno Bruto a responder a la violencia armada que sufrimos. Esta violencia armada, lo comentamos, es generada en mayor parte por el tráfico ilícito de armas que viene de Estados Unidos y que es facilitada por la negligencia de estas empresas. Entonces, a estas empresas que les demandamos una compensación que podría ascender a los 15,000 millones de dólares, pero eso se determinará después de concluido el juicio ordinario en una etapa específica. Claro, y el número de víctimas, que eso la verdad es que es invaluable, ¿no? Incalculable, pues, el daño que se ha hecho con estas armas a la población civil en nuestro país. Por último, Alejandro, esta victoria es en cuanto a una demanda, tengo entendido, pero todavía está en curso una segunda demanda. Así es, como parte de nuestra estrategia, es una estrategia mucho más amplia con acciones a nivel interamericano, Europa, con acercamientos con parlamentarios. Y en términos de otras demandas civiles, tenemos una segunda demanda presentada en Arizona, en particular en la ciudad de Tucson, y estamos programados para una audiencia inicial el 22 de febrero. Estimamos que esta buena decisión positiva para el gobierno de México en Boston, la que se emitió el día de ayer, nos ayudará a allanar el camino en la segunda demanda en Tucson. Muy bien, Alejandro, te agradezco esta comunicación y sobre todo que nos aclares el panorama y por supuesto vamos a estar al pendiente de esta audiencia en febrero. Gracias, Daniel. Ahí está el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es histórico también porque creo que ningún gobierno había demandado a las armerías, que en Estados Unidos tienen, ya lo dijo Alejandro, un poder económico demasiado fuerte, pero también un poder político. La Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, es uno de los principales organismos que financian las campañas de varios candidatos estadounidenses. Así que veremos cómo se desarrolla este tema. Continuamos con más información.